Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Jamás imaginé que después de 67 años de vida, después de haberlo criado solo después de sacrificar cada sueño que tuve para darle el futuro que yo nunca tuve, escucharía esas palabras salir de sus labios. Palabras que se clavaron en mi pecho como cuchillos. Palabras que me dejaron sin aire, sin fuerza, sin ganas de seguir adelante. Estaba en un país extraño a miles de kilómetros de mi hogar, sin dinero, sin pasaporte, sin nada, solo con la ropa que llevaba puesta y un corazón destrozado que latía cada vez más despacio. Mi hijo, mi Rodrigo, mi único hijo, me había dejado allí, abandonado, como si fuera basura, como si los últimos 42 años de mi vida no hubieran significado absolutamente nada para él. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Me encontraba sentado en la acera de una calle desconocida en Bangkok. Sí, Bangkok, Tailandia. Un lugar del que apenas sabía que existía hasta hace 3 semanas. El calor era insoportable, la humedad me ahogaba, y el ruido de los tuk-tuks y las motos pasando a toda velocidad me aturdía. Miré mi teléfono. Sin batería. Miré mi billetera. Vacía. Todo había sido planeado. Todo había sido calculado. Mi propio hijo me había tendido una trampa, y yo, como un viejo tonto, había caído directo en ella. Recuerdo sus últimas palabras antes de desaparecer en aquel taxi. Las recuerdo perfectamente como si las estuviera escuchando ahora mismo. Me dijo mirándome directo a los ojos sin una pizca de emoción en su rostro: «Ya no puedo cargarte más, papá. Ya hiciste suficiente por mí. Ahora es tu turno de aprender a valerte por ti mismo. Adiós». Y se fue. Así de simple. Así de frío. Así de brutal. Me quedé ahí parado frente al hotel donde habíamos estado hospedados, sosteniendo una pequeña maleta con apenas 2 mudas de ropa. No entendía qué estaba pasando. Pensé que era una broma. Pensé que iba a regresar en cualquier momento riéndose, diciéndome que solo estaba probando mi paciencia. Pero pasaron los minutos, luego las horas, y nunca regresó. Intenté entrar al hotel. El recepcionista, un joven tailandés que apenas hablaba español, me explicó con señas y palabras en inglés que la habitación ya había sido pagada solo hasta esa mañana, que mi hijo había hecho el checkout, que yo ya no tenía derecho a estar allí. Traté de explicarle mi situación. Le rogué, le supliqué, pero solo me miraba con lástima y negaba con la cabeza. Salí a la calle confundido, asustado, sintiéndome más pequeño y vulnerable de lo que me había sentido en toda mi vida. Caminé sin rumbo. Busqué a mi hijo en cada rostro que pasaba. Grité su nombre. Pero Bangkok es una ciudad inmensa, caótica, y yo era solo un anciano perdido en medio de millones de personas que no me entendían, que no me conocían, que no les importaba si vivía o moría. Me senté en esa acera. Apoyé la cabeza entre mis manos, y por primera vez en décadas lloré. Lloré como no lo había hecho desde que mi esposa, la madre de Rodrigo, murió hace 25 años. Lloré de impotencia. Lloré de dolor. Lloré de rabia. Pero sobre todo, lloré de tristeza. Porque en ese momento entendí algo que me partió el alma: mi hijo no me amaba. Nunca me había amado. Solo me había usado. Y ahora que ya no le servía, me había desechado como se desecha un objeto viejo y sin valor. Pero lo que pasó después cambió todo. Porque aunque Rodrigo pensó que me había dejado indefenso, aunque creyó que me había quitado todo, había algo que no sabía. Algo que yo había guardado en silencio durante años. Y ese secreto estaba a punto de volverse su peor pesadilla. Me llamo Rafael Mendoza. Tengo 67 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Andalucía, en el sur de España, donde la vida era simple y la gente trabajaba con las manos para ganarse el pan de cada día. Mi padre era albañil y desde los 14 años trabajé a su lado cargando ladrillos, mezclando cemento, aprendiendo el oficio que me daría de comer durante toda mi vida. A los 23 años conocí a Carmen. Era una mujer hermosa de sonrisa dulce
y ojos color miel que brillaban cuando el sol les daba de frente. Nos casamos 6 meses después de conocernos en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos algo mucho más valioso: amor verdadero. Amor de ese que ya no se ve, de ese que sobrevive a las tormentas, a las carencias, a los días difíciles. 2 años después de casarnos nació Rodrigo. Recuerdo el día en que lo sostuve por primera vez en mis brazos. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Le prometí ese día que siempre lo protegería, que nunca le faltaría nada, que sería el mejor padre del mundo. Y durante mucho tiempo cumplí esa promesa. Trabajaba 12, 14, a veces 16 horas al día. Construía casas, reparaba paredes, instalaba techos. Llegaba a casa con el cuerpo destrozado, las manos llenas de callos y ampollas. Pero cuando veía a Rodrigo correr hacia mí gritando, «¡Papá! ¡Papá!», todo el cansancio desaparecía. Lo cargaba, lo abrazaba, jugaba con él hasta que Carmen nos llamaba a cenar. Los primeros años fueron los más felices de mi vida. Éramos una familia unida, cariñosa, humilde, pero completa. Carmen se encargaba de la casa y de Rodrigo mientras yo trabajaba. Por las noches cenábamos juntos, hablábamos de nuestro día, hacíamos planes para el futuro. Carmen soñaba con tener una casa más grande. Yo soñaba con darle a Rodrigo la educación que yo nunca tuve. Soñábamos juntos, y esos sueños nos mantenían vivos. Pero la vida, como suele pasar, tenía otros planes. Cuando Rodrigo tenía 15 años, Carmen comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, estrés, quizás un poco de anemia. Pero los síntomas empeoraron. Perdía peso. Se sentía débil. Tenía dolores constantes que no desaparecían con ninguna medicina. Después de varios meses de visitas al médico, de análisis y estudios, recibimos la noticia que nos destruyó cáncer. Cáncer avanzado. Los doctores nos dijeron que le quedaban con suerte 2 años de vida. Luché con todas mis fuerzas para salvarla. Vendí todo lo que teníamos de valor. Pedí préstamos. Trabajé turnos dobles, triples. Llevé a Carmen a todos los especialistas que pude pagar, pero no fue suficiente. Nada fue suficiente. 2 años y 3 meses después del diagnóstico, Carmen murió en mi cama sosteniendo mi mano, mirándome a los ojos, diciéndome con su último aliento: «Cuida a nuestro hijo Rafael. Prométeme que siempre lo cuidarás». Se lo prometí. Y esa promesa se convirtió en el propósito de mi vida. Después de la muerte de Carmen quedé destrozado. Pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Rodrigo me necesitaba. Tenía 17 años, estaba en plena adolescencia, acababa de perder a su madre, y yo era lo único que le quedaba. Así que me tragué mi dolor, sequé mis lágrimas y seguí adelante. Por él, siempre por él. Trabajé aún más duro que antes. Rodrigo quería estudiar arquitectura. Era un buen estudiante, inteligente, con sueños grandes. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría de todo, que él solo se concentrara en sus estudios, y cumplí. Pagué su universidad, pagué sus libros, pagué su residencia en la ciudad. Le mandaba dinero cada mes para que no le faltara nada. Sacrifiqué mi salud, mi descanso, mis propios sueños, pero lo hice con gusto. Porque era mi hijo, porque lo amaba más que a mi propia vida. Rodrigo se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una firma de arquitectura en Madrid. Conoció a Valeria, una mujer elegante, ambiciosa, de familia adinerada. Se casaron 2 años después. Yo estaba feliz por él. Pensé que finalmente había logrado darle la vida que su madre y yo siempre quisimos para él. Pensé que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero algo cambió después de que se casó con Valeria. Rodrigo dejó de visitarme con frecuencia. Nuestras llamadas se volvieron más cortas, más frías, más distantes. Cuando le preguntaba cómo estaba, me respondía con monosílabos. Cuando le contaba sobre mi vida, parecía aburrido, impaciente por colgar. Y cuando le pedía que viniera a visitarme, siempre tenía una excusa. Trabajo. Viajes. Compromisos. Siempre algo más importante que su propio padre. Valeria nunca me trató bien. Desde el primer día que la conocí, sentí su desprecio. Me miraba como si fuera inferior, como si mi presencia la avergonzara.
En las pocas ocasiones en que me invitaron a su casa, me hablaba con condescendencia, con ese tono que usan las personas que se creen superiores. Rodrigo nunca la defendió. Nunca me defendió. Y eso dolía más que cualquier insulto que ella pudiera lanzarme. Pero yo seguía amando a mi hijo. Seguía esperando que un día volviera a ser el niño cariñoso que corría a mis brazos. Seguía creyendo que en algún lugar dentro de él todavía existía el Rodrigo que yo había criado. Patricia nunca me miró con buenos ojos. Desde el primer día que la conocí, sentí su desprecio disfrazado de cortesía. Era una de esas mujeres que miden a las personas por su cuenta bancaria, por la marca de su ropa, por el barrio donde viven. Y yo, un simple electricista jubilado, que vivía en un departamento pequeño, en un barrio modesto, claramente no cumplía con sus estándares. En las pocas ocasiones que me invitaron a su casa, un apartamento lujoso, en el barrio más exclusivo de la ciudad, ella me trataba con una amabilidad forzada, que dolía más que cualquier insulto directo. Alberto, siéntate aquí en esta silla, es más cómoda para personas de tu edad, me decía con esa voz dulce y envenenada. O peor aún, no te preocupes por ayudar con los platos, no queremos que te lastimes con tu artritis. Yo no tenía artritis. Tenía 69 años, pero todavía era fuerte capaz. Pero para ella yo ya era un viejo inútil, una carga, un estorbo en la vida perfecta que había construido con mi hijo. Marcos nunca la corregía. Nunca salía en mi defensa. Simplemente sonreía incómodo y cambiaba de tema. Eso me dolía más que cualquier comentario de Patricia. Mi hijo, el hombre al que había criado para ser valiente y justo, se había convertido en un cobarde que permitía que su esposa humillara a su propio padre. Hace 6 meses recibí una llamada inesperada de Marcos. Su voz sonaba diferente, más alegre, más cálida de lo que había estado en años. Papá, tengo una sorpresa para ti. Patricia y yo queremos llevarte de viaje. Un regalo por todo lo que has hecho por mí. ¿Qué te parece Filipinas? Siempre quisiste conocer Asia. Recuerdo, era verdad. Cuando Elena vivía, solíamos hablar sobre viajar juntos algún día. Ella quería conocer las playas de Tailandia, y yo soñaba con ver los templos de Filipinas. Pero nunca tuvimos el dinero ni el tiempo. Siempre había algo más importante, más urgente. Y después de que ella murió, esos sueños quedaron enterrados junto con ella. Me emocioné como un niño. Pensé que finalmente Marcos había recordado quién era yo, todo lo que habíamos compartido. Pensé que este viaje era su forma de reconectar, de sanar la distancia que se había creado entre nosotros. Acepté sin dudarlo. Las semanas previas al viaje estuve eufórico. Le conté a mis vecinos, a mis amigos del café donde jugaba dominó los domingos. Mi hijo me va a llevar a Filipinas, les decía con orgullo. Va a ser nuestro tiempo juntos como en los viejos tiempos. Ellos se alegraban por mí, aunque algunos, los más viejos y sabios, me miraban con cierta preocupación que en ese momento no supe interpretar. Don Héctor, mi vecino de toda la vida, me dijo algo que debía haber tomado más en serio. Estábamos tomando mate en su balcón una tarde, y él me preguntó, Alberto, ¿no te parece raro que de repente tu hijo quiera llevarte de viaje después de años de apenas visitarte? Le resté importancia. Es que finalmente tiene tiempo, Héctor. Está haciendo las cosas bien. Él asintió, pero no parecía convencido. El día del viaje llegó. Marcos pasó a recogerme temprano en la mañana. Venía solo. Patricia se nos une directamente en el aeropuerto, me explicó. Cargó mi maleta en el auto y durante el camino al aeropuerto, estuvo amable conversador preguntándome cómo me sentía, si estaba emocionado. Yo estaba en las nubes. En el aeropuerto, Patricia nos esperaba en la sala VIP. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alberto, qué emoción. Este viaje será inolvidable, te lo aseguro, me dijo. Y tuvo razón, fue inolvidable, pero no de la manera que yo esperaba. El vuelo fue largo, casi 20 horas con una escala. Durante todo el trayecto, Marcos y Patricia estuvieron atentos conmigo. Me preguntaban si necesitaba algo, si estaba cómodo, si quería comer o beber algo. Yo me sentía especial, querido, importante. ¡Qué ingenuo fui!
Llegamos a Manila al atardecer. El calor nos golpeó en cuanto salimos del aeropuerto. Era un calor húmedo pegajoso, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en Buenos Aires. Pero no me importó. Estaba demasiado emocionado por estar ahí, por estar con mi hijo. Nos hospedamos en un hotel modesto cerca del aeropuerto. No era lujoso, pero estaba limpio y cómodo. Mañana nos vamos a un resort en la playa, me prometió Marcos. Este es solo para descansar del vuelo. Esa noche cenamos en el restaurante del hotel, comida filipina que no conocía sabores extraños pero interesantes. Marcos pidió cerveza para los tres y brindamos por la familia y los nuevos comienzos. Esa noche dormí profundamente agotado del viaje, pero feliz. Soñé con Elena con los tres juntos en una playa paradisíaca sonriendo, siendo la familia que alguna vez fuimos. Me desperté temprano a la mañana siguiente. El sol entraba por la ventana de la habitación y podía escuchar el ruido del tráfico en la calle. Marcos ya estaba despierto sentado en la pequeña mesa junto a la ventana mirando su teléfono. Patricia todavía dormía. «Buenos días, hijo», le dije con una sonrisa. Él levantó la vista. Su expresión era fría, muy diferente a la calidez del día anterior. «Buenos días, papá. Necesitamos hablar». Mi corazón dio un vuelco. Algo en su tono de voz me puso nervioso. Me senté en el borde de mi cama esperando. «Papá, este viaje no es lo que tú piensas. No vinimos aquí a vacacionar juntos. Vine a traerte aquí por una razón muy específica». No entendía qué estaba diciendo. Lo miré confundido esperando que explicara. «Papá, durante los últimos años ha sido una carga para mí. Económicamente, emocionalmente, en todos los sentidos. Cada mes tengo que mandarte dinero. Cada semana me llamas preguntando cuándo voy a visitarte como si no tuviera mi propia vida, mis propias responsabilidades. Patricia y yo estamos construyendo nuestro futuro y tú eres un peso que ya no podemos cargar». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras salían de su boca, pero no podía creer que fueran reales. «¿Qué estás diciendo, Marcos?», logré articular. «Lo que estoy diciendo es que te vas a quedar aquí, en Filipinas. Ya no eres bienvenido en Buenos Aires. Ya no eres parte de mi vida». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. «Hijo, esto tiene que ser una broma. Una broma cruel, pero una broma al fin». «No es ninguna broma, papá. Mira, sé que suena duro, pero necesitas entender. Has vivido toda tu vida sacrificándote por mí, ¿verdad? Siempre me lo recuerdas. Cada vez que hablamos me cuentas todo lo que hiciste, todo lo que sacrificaste. Pues bien, ya es hora de que aprendas a vivir para ti mismo. Aquí tienes esa oportunidad. Pero no tengo dinero, no conozco a nadie, ni siquiera hablo el idioma». «Exactamente. Eso te obligará a ser fuerte, a valerte por ti mismo. Ya no serás el viejo que depende de su hijo. Serás Alberto, un hombre que puede cuidarse solo». Patricia se despertó en ese momento. Fingió sorprenderse de nuestra conversación, pero sus ojos brillaban con satisfacción. Esto había sido planeado por los dos. «Marcos tiene razón, Alberto», dijo ella con esa voz dulce que tanto odiaba. «A veces el amor más grande es dejar ir. Estás liberándote de nosotros, y nos estás liberando a nosotros de ti. Es lo mejor para todos». Intenté razonar con ellos, les supliqué. Les recordé cada momento que habíamos compartido, cada sacrificio, cada promesa. Pero era como hablarle a dos estatuas de hielo. Ya habían tomado su decisión, y nada de lo que yo dijera los haría cambiar de opinión. Marcos me entregó una pequeña maleta. «Aquí hay ropa para una semana. Es todo lo que necesitas para empezar tu nueva vida. Y mi pasaporte, mis documentos, en la caja fuerte del hotel. Puedes recuperarlos cuando pagues el depósito de seguridad. $300. Considera esto tu primera meta». «Pero no tengo dinero. Me quitaste mi billetera en algún momento del viaje». «No te la quité, simplemente olvidé devolvértela después de que pagué la cena anoche». «Un descuido mío», dijo con una sonrisa cruel. Bajamos al lobby del hotel. El personal nos miraba con curiosidad, probablemente preguntándose por qué un anciano lloraba, mientras un joven pareja lo ignoraba. Marcos pagó la cuenta del hotel solo por una noche. Luego llamó un taxi. «Adiós, papá. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando en la vida», me dijo antes de subirse al taxi con Patricia.
Y así me dejaron, parado en la entrada del hotel con una maleta en la mano y el corazón destrozado en 1000 pedazos. El sol subía en el cielo. El calor se volvía más intenso. La gente pasaba a mi alrededor ajena a mi dolor, a mi desesperación. Intenté entrar nuevamente al hotel, pero el personal me explicó que mi estadía ya había terminado. Caminé sin rumbo por las calles de Manila. Todo era extraño, caótico, abrumador. Los letreros estaban en inglés y tagalo. Los olores eran intensos, mezcla de comida callejera, humo de los autos, humedad. El ruido era constante, ensordecedor. Me senté en una banca de un parque pequeño. Abrí la maleta que Marcos me había dado. Dentro había 3 camisas, 2 pantalones, ropa interior, un neceser con artículos de higiene básicos. Y en el fondo un sobre. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una nota escrita a mano por Marcos. Papá, esto no es un castigo. Es una liberación. Tanto para ti como para mí. Tal vez algún día lo entiendas. No intentes contactarme. He bloqueado tu número. Vive tu vida. Yo viviré la mía. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, sino también mi ingenuidad, mi bondad ciega, mi fe en que el amor de un padre siempre era correspondido. Pasé las primeras horas sentado en esa banca del parque, mirando al vacío, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente no podía aceptarlo. Era como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro frío de Marcos, diciéndome que ya no era parte de su vida. Escuchaba la voz de Patricia dulce y venenosa, justificando mi abandono como un acto de amor. El hambre comenzó a hacerse presente alrededor del mediodía. No había comido nada desde el desayuno del hotel, y mi estómago protestaba. Pero no tenía dinero. Ni un solo peso, ni un solo centavo. Marcos se había asegurado de eso. Me levanté de la banca, tomé mi maleta y comencé a caminar. No sabía hacia dónde iba. Solo necesitaba moverme a hacer algo, cualquier cosa que me hiciera sentir menos impotente. Las calles estaban llenas de gente. Vendedores ambulantes ofreciendo comida que olía deliciosa pero que yo no podía comprar. Niños corriendo entre los autos. Motocicletas zigzagueando peligrosamente cerca de mí. En una esquina vi a un grupo de personas haciendo fila frente a lo que parecía ser un comedor comunitario. Me acerqué tímidamente. Una mujer filipina de mediana edad con una sonrisa amable me vio y me hizo señas para que me acercara. No hablaba español, pero me mostró que podía comer allí de forma gratuita. Era comida simple, arroz, con algo de carne y vegetales. Pero en ese momento me supo a gloria. Mientras comía, pensé en mi situación. Estaba en un país extraño, sin dinero, sin pasaporte, sin forma de comunicarme con nadie. Mi teléfono seguía sin señal internacional, y aunque la tuviera Marcos, había bloqueado mi número. Mis amigos en Buenos Aires no tenían forma de saber dónde estaba. Probablemente pensaban que estaba disfrutando de unas maravillosas vacaciones con mi hijo. La ironía me hizo soltar una risa amarga que llamó la atención de las personas a mi alrededor. Esa primera noche dormí en el parque en la misma banca donde había pasado la tarde. Usé mi maleta como almohada y traté de cerrar los ojos, pero el miedo no me dejaba dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía una amenaza. Tenía 69 años y estaba durmiendo en la calle como un indigente. ¿Cómo había llegado a esto? Los días siguientes fueron una mezcla borrosa de hambre, calor y desesperación. Aprendí dónde conseguir comida gratis. Aprendí qué lugares eran seguros para pasar la noche. Aprendí a ignorar las miradas de lástima de la gente que pasaba junto a mí. Me había convertido en eso que siempre había temido, un viejo abandonado invisible para el mundo. Una semana después de mi llegada a Manila, sucedió algo que cambiaría el curso de esta pesadilla. Estaba sentado en mi banca habitual cuando un hombre se acercó a mí. Era filipino de unos 40 años, vestido con ropa informal pero limpia. Me habló en inglés con un acento marcado. "Excuse me, sir. Are you okay? You look lost." Le expliqué mi situación lo mejor que pude con mi inglés limitado y oxidado. Le conté que mi hijo me había abandonado allí, que no tenía dinero ni pasaporte, que estaba atrapado. Esperaba que me ignorara como todos los demás, pero en lugar de eso,
Su expresión se llenó de compasión. My name is Roberto. I work at the church nearby. Come with me, please. We can help you. Lo seguí hasta una pequeña iglesia católica, a 3 cuadras del parque. El padre Ángel, un sacerdote filipino que había estudiado en España y hablaba español con fluidez, me recibió con los brazos abiertos. Hijo mío, nadie merece estar en tu situación, me dijo con lágrimas en los ojos. Dios te ha traído hasta nosotros por una razón. La iglesia tenía un pequeño albergue donde podía quedarme. No era lujo, solo un colchón en un cuarto compartido con otros 3 hombres, en situaciones similares, pero era mejor que la banca del parque. El padre Ángel me consiguió trabajo ayudando en el mantenimiento de la iglesia. No pagaban mucho, apenas suficiente para comer, pero era algo. Durante esas primeras semanas en el albergue, pasé mucho tiempo en oración. No era un hombre particularmente religioso antes de esto, pero en mi desesperación busqué consuelo donde pude encontrarlo. Le pedí a Dios que me diera fuerza, que me mostrara un camino que me ayudara a entender por qué mi propio hijo me había hecho esto. Pero más que rezar pensaba. Pensaba constantemente en Marcos, en Patricia, en los años que había dedicado a construir una vida para mi hijo. Y mientras pensaba algo dentro de mí, comenzó a cambiar. La tristeza se transformaba lentamente en otra cosa. Algo más oscuro. Algo más fuerte. Rabia. Una noche, aproximadamente un mes después de mi llegada a Manila, no pude dormir. Me levanté y salí al pequeño patio de la iglesia. Hacía calor y el aire estaba cargado de humedad. Me senté en un banco de madera bajo un árbol y dejé que mi mente vagara. Recordé algo que había olvidado en medio del trauma del abandono. Algo importante. 3 años atrás, después de que Marcos se casara con Patricia, tuve una conversación con don Héctor que me había inquietado. Estábamos tomando mate como siempre, y él me preguntó sobre mis planes para el futuro. Alberto, ¿qué vas a hacer con tu departamento cuando ya no estés? ¿Se lo vas a dejar todo a Marcos? Por supuesto, le respondí sin dudarlo. Es mi único hijo. Todo lo que tengo es para él. Don Héctor me miró con esa sabiduría que da la edad. Permíteme darte un consejo viejo, amigo. Antes de poner todo a nombre de tu hijo, asegúrate de que realmente te valore. He visto demasiados casos de hijos que se vuelven crueles con sus padres una vez que tienen la herencia asegurada. En ese momento rechacé su consejo. Le dije que Marcos nunca me haría algo así, que era un buen hijo. Pero las palabras de don Héctor se quedaron en mi mente molestándome como una piedra en el zapato. 2 años atrás, Marcos había comenzado a presionarme sutilmente para que pusiera el departamento a su nombre. Papá, por cuestiones legales sería mejor que lo transfiriéramos ahora. Así evitamos problemas de herencia en el futuro. Además, el departamento está a tu nombre, si te pasa algo todo se complica. Patricia también había comenzado a hacer comentarios. Alberto, ¿no te parece que deberías pensar en el futuro de Marcos, después de todo lo que ha hecho por ti manteniéndote todos estos años? Manteniéndome. Como si los $300 mensuales que me mandaba fueran una fortuna. Como si yo no hubiera gastado todo lo que tenía y más en darle la vida que él ahora disfrutaba. Pero el consejo de don Héctor resonaba en mi cabeza. Y un día, sin decirle nada a Marcos, fui a ver a un abogado. Un hombre joven pero competente que me había sido recomendado por un amigo. Doctor, necesito su consejo. Mi hijo quiere que ponga mi departamento a su nombre, pero algo me dice que no es buena idea. El abogado me escuchó atentamente mientras le contaba sobre mi relación con Marcos, sobre Patricia, sobre la presión que sentía. Luego me dijo algo que me heló la sangre. Don Alberto, veo casos como el suyo todas las semanas. Padres que firman sus propiedades a favor de sus hijos confiando en que serán cuidados. Y luego esos mismos hijos los echan de sus propias casas o los abandonan en asilos o simplemente desaparecen de sus vidas. Mi consejo es no firme nada. Y más aún proteja lo que tiene. ¿Cómo lo protejo? Hagamos un testamento muy específico. Un testamento que solo se active bajo ciertas condiciones. Y mientras tanto mantengamos todo a su nombre. Si su hijo realmente lo ama, no le importará esperar. Si solo está interesado en el dinero, se rebelará. Seguí su consejo. Hicimos un testamento detallado. Pero no fue solo eso.
El abogado me sugirió algo más, algo que en ese momento me pareció paranoico, pero que acepté hacer. Don Alberto, ¿qué le parece si tomamos algunas precauciones adicionales en caso de que sus sospechas sean ciertas? ¿Qué tipo de precauciones? Déjeme explicarle. Sentado en ese patio de la iglesia en Manila, un mes después de haber sido abandonado, recordé cada detalle de esa conversación con el abogado. Y por primera vez desde que llegué a Filipinas sonreí. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Porque Marcos no sabía lo que yo había hecho. No sabía las medidas que había tomado. Pensaba que me había dejado indefenso sin nada, completamente a su merced. Pero se equivocaba. Al día siguiente le pedí al padre Ángel si podía usar la computadora de la iglesia. Le expliqué que necesitaba enviar unos correos importantes. Él aceptó sin hacer preguntas. Me senté frente a la computadora, mis manos temblando sobre el teclado. Hacía meses que no usaba una computadora y me tomó varios minutos recordar cómo navegar por Internet. Pero finalmente logré entrar a mi correo electrónico. Tenía cientos de mensajes sin leer. La mayoría eran spam, pero algunos eran de mis amigos preguntando cómo iba mi viaje. Uno en particular llamó mi atención. Era de don Héctor, enviado 2 semanas atrás. Alberto, espero que estés bien. Pasé por tu departamento y noté algo extraño. Había gente revisando el lugar, parecían tasadores o algo así. Marcos estaba con ellos. No sé qué está pasando, pero ten cuidado, amigo. Leí el mensaje 3 veces. Marcos estaba intentando vender mi departamento. Por supuesto que lo estaba. En su mente yo ya estaba muerto. O al menos desaparecido lo suficientemente lejos como para no ser un problema. Abrí un nuevo correo y escribí a mi abogado. Le expliqué brevemente mi situación, le pedí que verificara el estado de mis propiedades y le di instrucciones específicas sobre qué hacer a continuación. Presioné enviar y esperé. La respuesta llegó 2 días después. Era un correo largo, detallado, y cada palabra que leí me llenaba de una satisfacción oscura. Don Alberto, me alegra saber que está vivo, aunque lamento profundamente las circunstancias. He verificado sus propiedades. Su hijo efectivamente ha intentado vender el departamento presentando documentos que supuestamente lo ponen a él como propietario. Sin embargo, esos documentos son falsos. El departamento sigue a su nombre y así seguirá. He bloqueado legalmente cualquier intento de venta. Además, he activado las cláusulas que discutimos hace 2 años. Todo está procediendo según lo planeado. Manténgame informado de su situación. Estoy trabajando para conseguirle los fondos necesarios para su regreso. Cerré la computadora y me quedé sentado en silencio. Debería haberme sentido triunfante. Debería haberme sentido aliviado. Pero lo único que sentía era un vacío profundo. Porque esto confirmaba lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Mi hijo no solo me había abandonado. Había intentado robarme. Había falsificado documentos. Había planeado borrarme de su vida completamente, quedándose con todo lo que yo tenía. Esa noche en el albergue no pude dormir nuevamente. Pero esta vez no era por miedo o tristeza. Era por algo diferente. Era por la anticipación de lo que vendría después. Marcos pensaba que me había destruido. Pensaba que me había dejado sin nada, sin forma de defenderme, sin forma de regresar. Pero no sabía que yo había sido más inteligente, que había tomado precauciones, que había protegido lo mío. Y pronto, muy pronto, iba a descubrir que abandonar a tu padre y tratar de robarlo tiene consecuencias. Durante las siguientes semanas, trabajé en la iglesia durante el día y me reunía con el padre Ángel por las tardes. Le conté mi historia completa sin omitir ningún detalle. Él me escuchó con paciencia, asintiendo a veces con lágrimas en los ojos. Alberto, lo que tu hijo te hizo es imperdonable. Pero debes tener cuidado con la venganza. El odio puede consumirte. No es venganza, padre, es justicia. Hay una diferencia. Él suspiró. Tal vez. Pero no dejes que esto te convierta en algo que no eres. Tu hijo perdió a un buen padre. Asegúrate de no perder tú también tu humanidad. Sus palabras me hicieron reflexionar, pero no cambiaron mi determinación. Marcos había cruzado una línea, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi abogado logró conseguirme un préstamo de emergencia contra mi departamento.
No era mucho, pero era suficiente para recuperar mi pasaporte del hotel y comprar un boleto de regreso a Buenos Aires. También me envió copias escaneadas de todos los documentos legales que necesitaría. 2 meses después de haber sido abandonado en Manila, estaba nuevamente en el aeropuerto. Pero esta vez yo era quien tomaba el vuelo. Yo era quien dejaba atrás este lugar. Y llevaba conmigo algo más que una maleta con ropa vieja. Llevaba conmigo un plan. Un plan que pondría todo en su lugar. Un plan que le enseñaría a Marcos que no puedes destruir a tu padre y salir impune. Durante el vuelo de regreso miré por la ventana las nubes debajo de nosotros. Pensé en Elena, en lo decepcionada que estaría de ver en qué se había convertido nuestro hijo. Pensé en los años de sacrificio, de amor incondicional, de fe ciega, en que estaba criando a un buen hombre. Pero también pensé en mí mismo, en el hombre que había sido y en el hombre en el que me había convertido. Marcos había intentado quebrarme. Había intentado destruirme. Pero lo único que había logrado era despertar algo que había estado dormido durante décadas. Había despertado mi instinto de supervivencia, mi capacidad de luchar, mi negativa a ser una víctima. El avión comenzó su descenso hacia Buenos Aires. Miré mi reflejo en la ventana. Me veía más viejo, más delgado, con más arrugas alrededor de los ojos. Pero también veía algo más. Veía determinación. Veía fuerza. Veía a un hombre que había sobrevivido a lo peor y que ahora estaba listo para recuperar lo que era suyo. El avión aterrizó en Buenos Aires al amanecer. Miré por la ventana y vi la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida. Las luces todavía brillaban tenues en el horizonte. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa. Era hermoso. Pero yo no sentía nada. Pasé por migración sin problemas. Tomé un taxi hasta mi departamento. Durante el trayecto miré las calles familiares con ojos nuevos. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada sería igual, nunca más. Yo no era el mismo hombre que había subido a ese avión 2 meses atrás, lleno de ilusión y esperanza. Ese hombre había muerto en Manila. Y el que había regresado era alguien diferente, alguien más duro, alguien más sabio. Alguien que había aprendido la lección más dolorosa de la vida. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu propia sangre. Llegué a mi edificio. La señora Marta, la portera, casi se desmaya cuando me vio. Don Alberto, Dios mío, pensábamos que estaba muerto. Su hijo nos dijo que usted había decidido quedarse a vivir en Filipinas, que estaba feliz allá, pero todos sospechábamos que algo andaba mal. Le di las gracias por su preocupación y subí a mi departamento. La llave todavía funcionaba, gracias a Dios. Abrí la puerta y entré. El lugar estaba exactamente como lo había dejado. Mis muebles, mis fotos, mis recuerdos. Todo intacto. Caminé lentamente por cada habitación tocando las cosas como si las viera por primera vez. Mi sillón favorito donde leía el periódico cada mañana. La mesa donde Elena y yo habíamos compartido miles de comidas. Las fotos de Marcos en las paredes desde bebé hasta su graduación. Me detuve frente a una foto en particular. Era de su fiesta de graduación universitaria. Marcos sonreía orgulloso con su toga y birrete. Yo estaba a su lado también sonriendo con mi brazo alrededor de sus hombros. Recordaba ese día perfectamente. Había sido uno de los más felices de mi vida. Pensaba que todo mi sacrificio había valido la pena. Pensaba que había criado a un buen hombre. Tomé la foto y la miré por largo rato. Luego, con las manos temblando, la di vuelta y la coloqué boca abajo sobre la mesa. No podía verla. No podía ver esa sonrisa falsa, esa felicidad construida sobre mis sacrificios, sabiendo ahora lo que él era capaz de hacer. Me senté en el sofá, y por primera vez desde que había regresado, dejé que las emociones me inundaran. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Pero sentí un dolor tan profundo, tan absoluto, que pensé que me partiría en 2. ¿Cómo había pasado esto? ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Cuándo se convirtió en este extraño cruel que era capaz de abandonar a su propio padre en un país extranjero? Revisé mentalmente cada momento de su crianza buscando el error que había cometido. Lo había malcriado. Le había dado demasiado.
No había sido lo suficientemente estricto. O tal vez había sido demasiado estricto. Las preguntas giraban en mi cabeza como un torbellino sin fin, pero no había respuestas. Solo silencio. Solo dolor. Solo la certeza de que el hijo que yo había amado con cada fibra de mi ser ya no existía. Tal vez nunca había existido. Tal vez siempre había sido un espejismo, una ilusión que yo me había creado porque necesitaba creer que todo mi sacrificio había significado algo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá mirando al techo, perdido en mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Marcos diciéndome que ya no era parte de su vida. Escuchaba su voz fría, indiferente, sin un ápice de remordimiento, y luego veía a Elena. Mi Elena. Recordé sus últimas palabras. Cuida a nuestro hijo Alberto. Prométeme que siempre lo protegerás. Le había fallado. No había protegido a nuestro hijo. Había creado un monstruo. Un ser humano capaz de traicionar, de mentir, de abandonar a quien más lo amaba en el mundo. Perdóname, Elena. Susurré en la oscuridad. Perdóname por no ser el padre que nuestro hijo necesitaba. Perdóname por haber fracasado. Las palabras resonaron en el departamento vacío. Nadie respondió. Elena llevaba 25 años muerta. ¿Y yo? Estaba más solo de lo que había estado en toda mi vida. Los siguientes días fueron un borrón. Apenas comía. Apenas dormía. Me levantaba de la cama, me sentaba en el sofá, miraba las paredes. Don Héctor vino a visitarme. La señora Marta subió varias veces con comida. Mis amigos del café llamaban a mi puerta. Pero yo no quería ver a nadie. No quería hablar. No quería explicar lo que había pasado. ¿Cómo explicas que tu hijo te abandonó como si fueras basura? ¿Cómo admites ante el mundo que el hijo del que siempre estuviste tan orgulloso resultó ser una decepción absoluta? ¿Cómo miras a la cara a las personas que te conocen desde hace décadas y les dices que fallaste en lo único que realmente importaba, criar a un buen ser humano? Una semana después de mi regreso, don Héctor no aceptó un no por respuesta. Tocó a mi puerta insistentemente hasta que abrí. Entró sin esperar invitación, me miró de arriba abajo y negó con la cabeza. Alberto, te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? ¿Que te bañaste? ¿Que saliste de este departamento? No respondí, no tenía respuestas. Él se sentó en mi sofá exactamente donde yo había pasado los últimos 7 días. Cuéntame qué pasó. Todo. Desde el principio. Y entonces hablé. Por primera vez desde que había regresado, abrí mi boca y dejé que todo saliera. Le conté sobre el viaje, sobre la traición, sobre Manila, sobre el hambre y el miedo y la desesperación. Le conté sobre el abogado, sobre las precauciones que había tomado, sobre el plan que tenía. Don Héctor me escuchó en silencio. Cuando terminé se quedó callado por un largo momento. Luego dijo algo que me sorprendió. Alberto, sé que esto va a sonar duro, pero necesitas escucharlo. Tu hijo es un desgraciado. No hay otra forma de decirlo. Lo que te hizo es imperdonable. Pero si te quedas aquí pudriéndote en tu propia miseria, entonces él gana. ¿Entiendes? Él gana. Ya ganó Héctor. Me quitó todo. Mi fe, mi amor, mi esperanza. No te quitó todo. Todavía tienes tu dignidad. Todavía tienes tu fuerza. Todavía tienes la capacidad de pararte y luchar. Pero tienes que decidir hacerlo. Tienes que decidir que no vas a dejar que esto te destruya. Sus palabras penetraron la niebla de dolor que me envolvía. Tenía razón. Si me quedaba aquí hundiéndome en mi depresión, entonces Marcos habría logrado su objetivo. Me habría destruido completamente. ¿Qué debo hacer?, pregunté con voz ronca. Primero te levantas, te bañas, te afeitas, comes algo, y luego activas ese plan del que me hablaste. Le muestras a tu hijo que no puede tratarte así y salir impune. Esa noche, por primera vez en días, me bañé. Me afeité. Me puse ropa limpia. Me preparé una comida decente. Y mientras comía pensé en lo que vendría después. Marcos no sabía que yo había regresado. Nadie se lo había dicho. La señora Marta y don Héctor habían seguido mi instrucción de mantenerlo en secreto. En lo que a Marcos concernía, yo todavía estaba perdido en Manila, probablemente muerto en alguna calle, olvidado por el mundo.
Esa ignorancia era mi ventaja, y estaba a punto de usarla. Al día siguiente llamé a mi abogado. Nos reunimos en su oficina. Era un lugar pequeño pero ordenado, lleno de libros de leyes y archivadores. El doctor Ramírez me recibió con un apretón de manos firme y una expresión seria. Don Alberto me alegra verlo de vuelta. Leí su correo desde Manila. Fue perturbador. Perturbador es poco, doctor. Mi hijo intentó matarme. Tal vez no físicamente, pero la intención era la misma. Lo sé. Y por eso activé todos los protocolos que establecimos hace 2 años. Su departamento está protegido. Los intentos de venta fueron bloqueados. Los documentos falsos que su hijo presentó están siendo investigados. Podría enfrentar cargos por falsificación. No quiero que vaya a la cárcel, dije rápidamente. No quiero destruirlo. Solo quiero que entienda que lo que hizo tiene consecuencias. El doctor Ramírez asintió. Entonces procedemos con el plan B, el testamento especial que redactamos. Sacó una carpeta gruesa y la colocó frente a mí. Dentro estaban todos los documentos que habíamos preparado 2 años atrás cuando una vocecita en mi cabeza me había advertido que algo no andaba bien con mi hijo. Este testamento tiene cláusulas muy específicas, explicó el abogado. Si usted muere de causas naturales, su hijo hereda todo. Pero si se demuestra que él intentó perjudicarlo, abandonarlo, o apropiarse de sus bienes de forma ilegal, entonces todo va a instituciones de caridad. Él no recibe nada. Y los intentos de venta con documentos falsos califican. Absolutamente. Tenemos evidencia sólida. Testigos que vieron a su hijo intentando vender el departamento. Los documentos falsos, su testimonio sobre el abandono en Filipinas. Es más que suficiente. Entonces quiero que él lo sepa. Quiero confrontarlo. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de lo que ha perdido. El doctor Ramírez me miró con preocupación. ¿Está seguro? Podría ponerse violento. Podría ser peligroso. Estoy seguro. Después de lo que viví en Manila ya no le tengo miedo a nada. Y menos a mi propio hijo. Pasamos las siguientes horas repasando cada detalle del plan. Cada documento. Cada cláusula. Cada contingencia. Cuando salí de esa oficina ya había oscurecido. Pero por primera vez en semanas, sentía algo diferente al dolor. Sentía propósito. Esa noche sentado nuevamente en mi sofá miré las fotos de Marcos que todavía colgaban en las paredes. Pensé en el niño que había sido. Dulce, cariñoso, lleno de promesas. Y pensé en el hombre en el que se había convertido. Frío, calculador, capaz de la peor traición. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento la bondad se había transformado en crueldad? ¿Cuándo el amor se había convertido en codicia? No tenía respuestas. Tal vez nunca las tendría. Pero lo que sí sabía era esto: no iba a dejar que su traición me definiera. No iba a dejar que su abandono me destruyera. Elena me había pedido que cuidara a nuestro hijo. Y durante 43 años lo había hecho. Le había dado todo. Le había sacrificado todo. Pero ahora era momento de cuidarme a mí mismo. Momento de recordar que yo también tenía valor. Que yo también merecía respeto. Que yo también tenía derecho a vivir con dignidad. Marcos había cometido un error fatal. Había asumido que yo era débil, que era fácil de manipular, que podía ser descartado sin consecuencias. Pero se había equivocado. Yo era Alberto Navarro. Había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida de mi esposa, a 2 meses de infierno, en un país extraño. Había construido una vida desde cero. Había criado a un hijo solo. Había enfrentado cada desafío que la vida me había puesto enfrente. Y ahora iba a enfrentar este. Me levanté del sofá y caminé hasta mi habitación. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué una foto vieja. Era de Elena y yo el día de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza, tan ingenuos sobre lo que la vida nos tenía preparado. Elena, susurré pasando mi dedo sobre su rostro en la foto. Voy a hacer algo que tal vez no aprobarías. Voy a enfrentar a nuestro hijo. Voy a mostrarle que no puede tratarme así. Sé que siempre quisiste que fuera compasivo, que fuera comprensivo. Pero mi amor, después de lo que me hizo, ya no puedo serlo. Ya no puedo seguir siendo el padre que perdona todo.
Porque si lo hago, si dejo que esto pase sin consecuencias, entonces le estoy enseñando que está bien destruir a las personas que te aman. Y esa no es una lección que puedo permitir. Coloqué la foto de vuelta en el cajón y cerré los ojos. Tomé una respiración profunda. Luego otra. Mañana comenzaría el enfrentamiento. Mañana Marcos descubriría que yo había regresado. Y mañana su mundo, ese mundo perfecto que había construido sobre mis sacrificios y mi dolor, comenzaría a derrumbarse. La mañana siguiente me desperté temprano. Había dormido apenas 3 horas, pero me sentía extrañamente alerta, lleno de una energía que no había sentido en meses. Era la energía que viene de tener un propósito claro, una misión que cumplir. Me vestí con cuidado. Pantalones de vestir, camisa planchada, mi mejor saco. Quería verme presentable, digno. Quería que Marcos me viera y supiera que no había logrado destruirme. Que el viejo que había abandonado en Manila había regresado más fuerte, más sabio, más peligroso. A las 9 de la mañana llamé a Marcos. Usé el teléfono de don Héctor porque sabía que mi número seguía bloqueado. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. Hola. Su voz sonaba irritada, probablemente molesto por recibir una llamada de un número desconocido. No dije nada por un momento. Solo escuché su respiración al otro lado de la línea. Luego, con voz tranquila y controlada, hablé. Hola, hijo. Silencio absoluto. Pude escuchar cómo dejaba de respirar por un segundo. Luego una inhalación aguda, casi un jadeo. Papá. Su voz tembló. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Sorprendido de que siga vivo. Más silencio. Pude imaginarlo sentado donde fuera que estuviera, con el rostro pálido, el corazón acelerado, tratando de procesar lo imposible. Yo pensé, ¿cómo sobreviví? ¿Cómo regresé? Esas son buenas preguntas. Pero tengo mejores. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste abandonar a tu propio padre en un país extraño? ¿Cómo pudiste intentar vender mi departamento con documentos falsos mientras pensabas que yo estaba muerto? Papá, déjame explicarte. No, ya no quiero explicaciones. Quiero que vengas a mi departamento. Hoy. A las 3 de la tarde. Tú y Patricia. Tenemos asuntos que resolver. Papá, yo no puedo. No es una petición, Marcos. Es una orden. Si no vienes, mi abogado procederá con los cargos por falsificación de documentos y fraude. 3 de la tarde. No llegues tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Después de semanas de dolor y depresión, finalmente estaba tomando control de la situación. Don Héctor, que había estado escuchando desde la cocina, salió con 2 tazas de café. ¿Estás seguro de esto, Alberto? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Quieres que me quede? Por si acaso. No, esto es algo que tengo que hacer solo. Pero gracias, amigo. Por todo. Las horas hasta las 3 de la tarde pasaron con una lentitud tortuosa. Revisé los documentos que el doctor Ramírez me había dado una y otra vez. Preparé café. Ordené el departamento. Todo tenía que estar perfecto para este momento. A las 3 en punto exacto sonó el timbre. Me tomé mi tiempo para abrir la puerta. Cuando lo hice, vi a Marcos y Patricia de pie en el pasillo. Marcos se veía terrible. Tenía ojeras profundas, el rostro pálido, y sus manos temblaban visiblemente. Patricia, por otro lado, intentaba mantener su compostura, pero podía ver el miedo en sus ojos. «Pasen», dije con voz neutral. Entraron en silencio. Marcos no podía mirarme a los ojos. Patricia miraba alrededor del departamento como si estuviera evaluando cuánto valía. Los hice sentar en el sofá. Yo me senté frente a ellos en mi sillón favorito. El silencio se extendió entre nosotros, tenso, eléctrico. Finalmente Marcos habló. Su voz era apenas un susurro. «Papá, yo lo siento. Sé que lo que hice fue imperdonable. Estábamos bajo mucha presión financiera. Patricia y yo tenemos deudas enormes. Pensé que si tú ya no estabas, podría vender el departamento y solucionar nuestros problemas. Entonces planeaste matarme». No, papá. Solo pensé que
Tal vez podrías quedarte en Filipinas, hacer una vida allá. Es más barato, más conveniente para ti que yo desapareciera. Patricia intervino, su voz filosa como un cuchillo. Alberto, tienes que entender nuestra posición. Marcos te ha mantenido durante años. Hemos sacrificado tanto. Me reí. Fue una risa seca sin humor. Sacrificado. Ustedes han sacrificado. Permíteme contarles sobre sacrificio. Me levanté y caminé hasta la ventana. Miré hacia afuera, hacia la calle, donde había crecido, donde había construido mi vida. Trabajé desde los 14 años, cargando ladrillos, instalando cables eléctricos en edificios, a medio construir, arriesgando mi vida todos los días. Cuando conocí a Elena no tenía nada. Ella me amó de todas formas. Construimos una vida juntos. Cuando Marcos nació le prometí que tendría todo lo que yo nunca tuve. Me volteé para mirarlos. Marcos tenía lágrimas en los ojos. Patricia parecía aburrida. Cuando Elena se enfermó vendí todo. Todo. Nuestra casa, mi auto, cada cosa de valor que teníamos. Me endeudé hasta el cuello para pagar sus tratamientos. Trabajé hasta que mi cuerpo casi colapsa. Y cuando ella murió seguí trabajando. Porque tenía un hijo que dependía de mí. Papá, yo sé que no sabes nada. Mi voz retumbó en el departamento. Pagué tu universidad privada, tus libros, tu residencia, tu comida, tu ropa. Te mandaba dinero incluso cuando yo apenas tenía para comer. Fui a tu graduación con un traje remendado porque no podía comprarme uno nuevo, pero no me importó porque tú eras mi orgullo. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Marcos ahora, pero no sentí lástima por él. Y tú, después de todo eso, decidiste que yo era una carga, que era descartable. Así que me llevaste a un país donde no conocía a nadie, donde no hablaba el idioma, y me abandonaste como basura. Papá, por favor. Pero cometiste un error, Marcos. Un error fatal. Asumiste que yo era estúpido, que era ingenuo, que confiaría ciegamente en ti para siempre. Me acerqué a la mesa y tomé la carpeta que el doctor Ramírez me había dado. La coloqué frente a ellos. Hace 2 años, cuando comenzaste a presionarme para que pusiera el departamento a tu nombre, algo me dijo que tuviera cuidado. Así que fui a ver a un abogado. Vi cómo el rostro de Marcos perdía todo color. Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la carpeta. Hicimos un testamento especial, con cláusulas muy específicas. Si yo muero de causas naturales, heredas todo. Pero si se demuestra que intentaste perjudicarme, abandonarme, o apropiarte de mis bienes ilegalmente, entonces no recibes nada, absolutamente nada. Todo va a instituciones de caridad. No, susurró Patricia, no, eso no es justo. Justo me hablas de justicia. Mi voz era helada. Fue justo dejarme morir en Manila. Fue justo intentar vender mi departamento con documentos falsos. Documentos falsos. Marcos parecía genuinamente confundido. Abrí la carpeta y saqué copias de los documentos que él había presentado al intentar vender el departamento. Su firma, mi supuesta firma, todo falsificado. Estos documentos que presentaste a la inmobiliaria, ¿los reconoces? Marcos los tomó con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron con horror mientras los leía. Yo no hice esto. Yo nunca firmé. Patricia se levantó bruscamente del sofá. Su rostro se había transformado. Ya no quedaba rastro de su compostura elegante. Ahora solo había pánico y rabia. Marcos, cállate. No digas nada más. Pero era demasiado tarde. Vi la comprensión aparecer en el rostro de mi hijo. Se volvió hacia su esposa con una expresión de shock total. Fuiste tú. Tú falsificaste estos documentos. Alguien tenía que hacer algo, espetó ella. Tú estabas siendo muy cobarde. Sí lo convencí de llevarte a Filipinas. Sí fue mi idea dejarte allí. Porque estábamos desesperados. Tenemos deudas de juego por más de $200,000, Alberto. Tu hijo apostó todo nuestro dinero, todo lo que teníamos, y lo perdió. Este departamento era nuestra única salida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos miraba a Patricia como si la viera por primera vez. Y tal vez era así. Tal vez finalmente estaba viendo a la mujer con la que se había casado, la mujer que lo había convertido en lo que era ahora. Patricia, ¿qué has hecho?
Su voz era apenas audible. Lo que tenía que hacer para salvarnos. Pero al parecer tu padre es más inteligente de lo que pensamos. Me senté nuevamente sintiéndome extrañamente tranquilo. Todo estaba saliendo exactamente como el doctor Ramírez había predicho. Patricia se había revelado a sí misma. Y ahora Marcos tenía que elegir. Marcos, dije suavemente, mírame. Él levantó la vista a sus ojos rojos e hinchados. Tienes una decisión que tomar. Puedes salir por esa puerta con ella, seguir con tu vida y nunca volver a verme. No recibirás ni un centavo de mi herencia. O puedes quedarte a enfrentar las consecuencias de tus acciones, trabajar para enmendar lo que has hecho, y tal vez, solo tal vez, algún día podamos reconstruir algo de lo que teníamos. Patricia se rió con amargura. No seas ridículo, Marcos. Vámonos. Este viejo no vale nada de todas formas. Pero Marcos no se movió. Estaba mirándome fijamente, y por primera vez en años, vi algo en sus ojos que me recordó al niño que había sido. Vi remordimiento. Vi dolor. Vi vergüenza. Papá, susurró. Lo siento. Dios, lo siento tanto. Yo no sé en qué me convertí. Patricia, las deudas, la presión. Pero nada de eso justifica lo que te hice. Nada. Se levantó del sofá y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi sillón y tomó mis manos entre las suyas. Perdóname. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero estoy aquí arrodillado rogándote que me des una oportunidad de ser el hijo que deberías haber tenido. El hijo que mamá hubiera querido que fuera. Miré su rostro. Las lágrimas. La desesperación. ¿Era real o era otra manipulación? No lo sabía. Pero sabía esto: yo había ganado. Había sobrevivido. Había regresado. Y ahora tenía el control total de la situación. Levántate, Marcos, dije finalmente. Él se levantó lentamente sin soltar mis manos. Esto es lo que va a pasar. Patricia se va. Ahora. Y no vuelve nunca más. Tú vas a buscar ayuda para tu problema de adicción al juego. Vas a conseguir un trabajo honesto y vas a pagar tus propias deudas. Y vas a venir aquí cada domingo durante el próximo año y vamos a reconstruir esta relación desde cero. Sin mentiras, sin manipulación, solo honestidad. Sí, dijo Marcos inmediatamente. Sí, lo que tú digas. Patricia soltó un grito de frustración. Estás bromeando. Vas a arrastrarte ante él después de todo lo que hemos planeado. Marcos se volvió hacia ella y por primera vez vi fuerza en su postura. Vete, Patricia. Esto se acabó. Nosotros se acabó. Ella tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir me lanzó una última mirada llena de odio. Te arrepentirás de esto, viejo. Ambos lo harán. Y se fue azotando la puerta tras ella. Marcos y yo nos quedamos solos en el departamento. El silencio era pesado, lleno de todo lo que había pasado, todo lo que se había roto, y la tenue posibilidad de que algo pudiera ser reparado. Han pasado 14 meses desde aquel día, en que Marcos se arrodilló frente a mí y me pidió perdón. 14 meses desde que Patricia salió furiosa por esa puerta y nunca más volvió. 14 meses de reconstrucción lenta, dolorosa, pero necesaria. No fue fácil. Los primeros domingos fueron incómodos, llenos de silencios tensos y conversaciones superficiales. Marcos llegaba puntual, se sentaba en el sofá y hablábamos de cosas sin importancia. El clima, las noticias, cualquier cosa excepto lo que realmente importaba. Pero poco a poco las paredes comenzaron a caer. En el tercer mes, Marcos me contó sobre su adicción al juego. Cómo había comenzado como algo inocente, apuestas pequeñas con amigos del trabajo. Cómo había escalado hasta apostar en casinos clandestinos, perdiendo cantidades obscenas de dinero que no tenía. Cómo Patricia, en lugar de ayudarlo, lo había alentado creyendo que eventualmente ganaría lo suficiente para saldar todas sus deudas. Ella me decía que tu departamento era la solución, me confesó una tarde lluviosa. Que si lo vendíamos podríamos empezar de nuevo. Limpios, sin deudas. Yo sabía que estaba mal, papá. Lo sabía. Pero estaba desesperado. Y cobarde.
demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Lo escuché sin interrumpir. Le había prometido honestidad, y eso significaba dejarlo hablar, dejar que vaciara todo el veneno que había estado guardando. Cuando ella sugirió llevarte a Filipinas, yo me resistí al principio. Te lo juro. Pero ella fue muy persuasiva. Me convenció de que estábamos ayudándote, dándote una oportunidad de vivir tus últimos años en un lugar tropical sin preocupaciones. Me hice creer esa mentira porque era más fácil que admitir la verdad que estaba dispuesto a sacrificarte por dinero. Guardé silencio por un largo momento. Luego le pregunté, ¿y ahora qué sientes ahora? Vergüenza, asco de mí mismo. No puedo creer que fui capaz de hacerle eso a mi propio padre, al hombre que sacrificó todo por mí. Asentí lentamente. La vergüenza es buena, Marcos. Significa que todavía tienes conciencia. Significa que todavía puedes cambiar. Y cambió. Lentamente, pero lo hizo. Se unió a un grupo de apoyo para adictos al juego. Consiguió un trabajo más modesto, dejando la firma de arquitectura prestigiosa, donde trabajaba para una empresa pequeña que pagaba menos, pero era más honesta. Comenzó a pagar sus deudas poco a poco con disciplina férrea. El divorcio de Patricia fue rápido y brutal. Ella intentó llevarse la mitad de todo, pero su abogado descubrió las deudas que ella había ocultado, las tarjetas de crédito a nombre de Marcos que ella había usado sin su conocimiento. Al final se fue con nada, excepto su ropa y su orgullo herido. Para el 6º mes nuestras conversaciones dominicales habían evolucionado. Ya no hablábamos solo de cosas superficiales. Hablábamos de Elena, de cómo la extrañábamos, de cómo ella nos habría gritado a ambos por lo que había pasado. Reíamos recordando anécdotas de cuando Marcos era niño. Llorábamos juntos cuando tocábamos temas difíciles. Un domingo en particular, Marcos trajo una caja vieja que había encontrado en su almacén. Dentro había fotos de nuestra familia cuando Elena aún vivía. Pasamos horas mirándolas, recordando cada momento capturado en esas imágenes descoloridas. «Éramos felices, ¿verdad?», preguntó Marcos mirando una foto donde los tres estábamos en la playa sonriendo bajo el sol. «Éramos felices», confirmé. Pero también éramos ingenuos. Pensábamos que el amor era suficiente, que las buenas intenciones nos protegerían de todo. Y no es así, no, hijo. El amor necesita ser acompañado de respeto, de honestidad, de acciones que respalden las palabras. Tu madre y yo te amamos, pero cometimos errores. Te dimos todo sin enseñarte el valor del sacrificio. Te protegimos de las consecuencias de tus acciones, y al hacerlo te hicimos débil. Marcos asintió con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Y estoy tratando de aprender ahora lo que debí haber aprendido hace décadas. En el 10º mes, Marcos me sorprendió. Llegó un domingo con un sobre en las manos. Dentro había dinero. No mucho, pero era algo. Es el primer pago, me dijo. De todo el dinero que te debo. Por los años que te mantuve, por todo lo que gastaste en mí. Calculé que son aproximadamente $80,000. Esto es el 5%. Me va a tomar años pagarte todo, pero voy a hacerlo. Intenté rechazarlo, pero él insistió. Papá, necesito hacer esto. Necesito demostrarte con acciones, no solo con palabras, que he cambiado. Acepté el dinero. No porque lo necesitara, sino porque entendí que él sí necesitaba darlo. Era su forma de recuperar su dignidad, su autorrespeto. Ahora, 14 meses después, puedo decir que tengo a mi hijo de vuelta. No es el mismo hijo que perdí. Ese Marcos murió en Manila junto con el padre ingenuo que yo era. Pero este nuevo Marcos, este hombre que ha enfrentado sus demonios y está trabajando duro para ser mejor, es alguien que puedo respetar. Lo he perdonado completamente. No lo sé. Hay días en que miro mi reflejo en el espejo y veo las arrugas que se profundizaron durante esos 2 meses de infierno. Días en que recuerdo el hambre, el miedo, la desesperación de estar abandonado en un país extraño. Y en esos días el perdón parece imposible. Pero también hay días en que Marcos llega con flores, las favoritas de Elena, y las ponemos juntos frente a su foto. Días en que cocinamos juntos la receta de empanadas que ella solía hacer. Días en que simplemente nos sentamos en silencio compartiendo mate y siento algo parecido a la paz.
El testamento sigue vigente. Las cláusulas no han cambiado. Si yo muero mañana, Marcos no recibirá nada porque técnicamente abandonarme en Filipinas sigue siendo un hecho documentado. Pero le he dicho que si continúa por este camino, si demuestra durante los próximos años que su arrepentimiento es genuino, consideraré modificarlo. No lo hagas por el dinero, le advertí. Hazlo porque es lo correcto. Hazlo porque quieres ser un hombre del que tu madre estaría orgullosa. Lo sé, papá, y te prometo que así es. Don Héctor, que ha sido testigo de toda esta transformación, me dijo hace unas semanas: Alberto, eres un hombre más sabio de lo que pensé. Pudiste destruir a tu hijo completamente, pero en lugar de eso le diste una oportunidad de redimirse. Tal vez tenga razón. O tal vez simplemente soy un viejo tonto que todavía tiene esperanza de que su hijo pueda ser mejor. Mi vida ahora es diferente, más tranquila. He empezado a hacer cosas que siempre pospuse. Me uní a un club de ajedrez. Estoy aprendiendo a pintar en clases para adultos mayores. Viajo ocasionalmente, siempre con todos mis documentos bien guardados y un plan de respaldo. La experiencia en Manila me cambió. Me enseñó que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Me enseñó que la dignidad no depende de la edad o las circunstancias, sino de cómo eliges enfrentar la adversidad. Me enseñó que a veces el amor más duro es el que pone límites, el que dice no más. Si pudiera hablar con el Alberto de hace 2 años, el que estaba a punto de subir a ese avión rumbo a Manila, lleno de ilusión, le diría esto: ten cuidado, protégete. No confíes ciegamente ni siquiera en aquellos que amas. Pero también ten fe en que si algo malo sucede, tienes la fuerza para sobrevivir. La vida me ha enseñado muchas lecciones, pero estas son las más importantes que quiero compartir. Primero, protege lo que es tuyo. Busca un abogado de confianza, uno que no esté involucrado con tu familia. Haz un testamento claro que refleje tus verdaderos deseos. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Segundo, el amor se mide en respeto, no en herencia. Un hijo que solo te valora por lo que puede heredar no es un hijo que te ama. Y es mejor descubrir esa verdad mientras todavía puedes hacer algo al respecto. Tercero, la dignidad no tiene edad. No importa si tienes 30 o 70 años, mereces ser tratado con respeto. Y si alguien, incluso tu propia sangre, te trata como menos, tienes el derecho y el deber de defenderte. Cuarto, nunca es tarde para cambiar. Marcos estaba en un camino oscuro, pero encontró la forma de regresar. No fue fácil. No fue rápido, pero fue posible. Si mi hijo pudo cambiar, cualquiera puede. Y quinto, la mayor lección de todas: perder a alguien no siempre es perder. A veces es liberarse. A veces es encontrarse a uno mismo. Cuando Marcos me abandonó en Manila, pensé que había perdido todo. Mi hijo, mi familia, mi propósito. Pero en realidad lo que perdí fue la ilusión. La ilusión de que el amor de un padre siempre es correspondido. La ilusión de que hacer sacrificios garantiza gratitud. La ilusión de que la sangre siempre es más fuerte que cualquier cosa. Y al perder esas ilusiones, gané algo mucho más valioso: me gané a mí mismo. Recuperé mi fuerza, mi autorrespeto, mi capacidad de poner límites. Aprendí que puedo estar solo sin estar perdido. Que puedo ser feliz sin depender de la validación de otros, ni siquiera de mi propio hijo. Esta es mi historia. La historia de un hombre que fue traicionado por quien más amaba, que sobrevivió a lo imposible y que eligió no dejar que esa traición lo definiera. Es una historia de dolor, sí, pero también de resiliencia, de justicia y de la posibilidad de segundas oportunidades. No sé qué me depara el futuro. Tal vez Marcos y yo logremos reconstruir completamente nuestra relación. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que estaré bien de cualquier manera. Porque ya no necesito su amor para validar mi existencia. Ya no necesito su aprobación para sentirme completo. Soy Alberto Navarro. Tengo 69 años. Sobreviví a Manila. Sobreviví a la traición. Y seguiré sobreviviendo un día a la vez, con dignidad y con la cabeza en alto. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber que no estoy solo en esto. Me gustaría saber que hay otros que han pasado por situaciones similares, que han sentido este dolor, esta traición,
pero que también han encontrado la fuerza para seguir adelante. Cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? A veces pensamos que nuestros problemas familiares son únicos, que somos los únicos que sufrimos estas traiciones. Pero la verdad es que hay millones de personas mayores enfrentando situaciones similares cada día. Hijos que se olvidan de sus padres, familias que se rompen por el dinero, ancianos abandonados y olvidados. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a protegerse, a poner límites, a recuperar su dignidad, entonces valió la pena compartirla. Si puede hacer que un hijo reflexione antes de traicionar a su padre, entonces cada palabra que he dicho tiene sentido. Comparte esta historia con alguien que lo necesite. Con ese padre que siente que está siendo manipulado. Con ese hijo que está considerando hacer algo que no debería. Con ese amigo que necesita recordar que nunca es tarde para defenderse. Y si eres tú quien está pasando por algo similar, quiero que sepas esto. No estás solo. Tienes más fuerza de la que crees. Y mereces respeto, dignidad y amor verdadero. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir este pedazo de mi vida contigo. Ha sido un camino largo y doloroso, pero al final he encontrado algo que pensé que había perdido para siempre. Me encontré a mí mismo. Un abrazo fuerte desde Buenos Aires, Argentina. Y recuerda, la dignidad no tiene precio y nunca es tarde para reclamar la tuya. Alberto Navarro, 69 años, Buenos Aires.